tema que vamos a tocar el día de hoy se titula Renovados por la gracia de Dios. ¿Cuántos quieren ser renovados por la gracia de Dios? Amén. Amén. Tenemos que ser renovados día a día, porque todos los días es una lucha constante contra el Dios hombre, que siempre trata de bastante crucificar al Dios hombre. Para lo cual nos invito a su Biblia en el Salmo 40. Salmo 40, versos 1 y 2. Renovados por la gracia de Dios. Este es el tema titulado para el día de hoy. Salmo 40, verso 1 dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Como gloria a Dios por su palabra. Bueno, vemos que la Biblia comienza hablando de este versículo del pozo de la desesperación. ¿Qué significa el pozo de la desesperación? El pozo de la desesperación es un lenguaje metafórico que trata de mostrarnos que muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones que son difíciles de salir, que con nuestra fuerza, por mucha fuerza que nosotros hagamos, no podemos salir de ellas. Cuando confiamos en nuestra sabiduría, en nuestra fortaleza, para salir de ese pozo de desesperación, entre más lo hacemos, más nos hundimos. Es como cuando entran a las arenas movedizas. ¿Han visto las arenas movedizas posibles, verdad? Claro que ahí exageran mucho. Las arenas movedizas son esos sitios en los cuales el hombre cae por circunstancias adversas, por descuido o porque no conocía el terreno, y en la medida que él trata de salir, más se hunde, pero llegará el momento en que no es que se hunda completamente como dice la película, porque las arenas movilizan a la persona, no se llega a hundir completamente, sino que las arenas inmovilizan a la persona. Entre más lucha contra la arena, más inmovilizado queda. Y la única forma de salir es pidiendo ayuda. Nosotros en ese momento que nosotros con nuestra fuerza no podemos salir, tenemos que alzar los ojos al cielo y pedir ayuda a nuestro Señor. Entonces, la metáfora del pozo de desesperación son circunstancias adversas que están fuera de nuestra voluntad, tales como una enfermedad, un desastre natural o una calamidad económica, pero también pueden ser consecuencias del pecado. Esas situaciones inevitables como la enfermedad, los desastres naturales, las calamidades económicas, es una consecuencia de que la tierra está maldita por el pecado original, porque la tierra está maldita por parte de Dios desde el pecado original. Así como le dijo Adán, maldita será la tierra, la cual que debió nacer, malditos serán los campos, tendrás que cultivarla, con esfuerzo cultivará la tierra para que te dé frutos. Entonces la tierra está maldita. En Juan 16:33, nuestro Señor Jesucristo dice que estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, pero en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, ya vencido el mundo. O sea que siempre vamos a encontrar una aflicción. Seamos cristianos o no seamos cristianos, en el mundo tendremos aflicciones, porque vivimos en el mundo y el mundo está sujeto a aflicciones, a la maldición que Dios le dio a la tierra. La misma tierra está maldita. Pero nosotros, cuando viene la aflicción, tenemos que hacer. La Biblia nos dice que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones con toda oración, ruego y súplica, y la paz de Dios que sobrepasa todo el entendimiento guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Pero lo que tenemos que hacer es, cuando vengan esas situaciones que no podemos nosotros, que están fuera de nuestro alcance, de nuestro dominio, tenemos que orar a Dios en oración de petición, de ruego, de súplica, dice la palabra de Dios, y en acción de gracia. Y es cuando la paz de Dios viene a nosotros, porque cuando estamos en el pozo de desesperación, lo que se nos va es la paz. Muchas personas dicen: Señor, te entrego todo lo que me has dado, mi trabajo, mi carro, mi casa, dame paz, quiero paz. ¿Verdad? Muchas personas llegan a ese momento de extrema necesidad que Dios quiere que le quite todo, si es necesario que le quite todo, pero que le dé paz. Esos momentos que nosotros tenemos, estamos en el pozo de desesperación. Pero ese pozo de desesperación, además de circunstancias adversas que están fuera de nuestro control, tal como las enfermedades, los desastres naturales y las calamidades económicas, también pueden ser consecuencias del pecado. ¿Y cuál es el pecado? ¿Cuál es el pecado más grande que puede tener una persona? No tener a Cristo en su corazón. Ese es el pecado realmente. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice: cuando venga el Espíritu Santo en nosotros, es el que nos convencerá del pecado. ¿Y cuál es el pecado? De no tener a Cristo en nuestro corazón, de no conocer a Cristo. Y el pecado significa separación de Dios. Y cuando nosotros estamos separados de Dios, las oraciones no son escuchadas. Por mucho que le roguemos a Dios, Dios no escucha la oración de los pecadores. Así nos dice la palabra de Dios, Juan 9:31. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Tenemos que hacer su voluntad. Pero también
El pecado, además de ser separación de Dios, también se origina por consecuencia del orgullo y la arrogancia frente a los demás, por la falta de perdón. Por eso el Señor quiere que nosotros perdonemos. El perdón no es una opción, es una obligación para los cristianos. Nosotros no tenemos como cristianos no tenemos la opción de perdonar, estamos obligados a perdonar. ¿Y qué significa perdonar? Significa haber conocido la gracia de Dios. Es una imposición del corazón, es ofrecer el perdón. Y el perdón significa no hacer uso de nuestra capacidad de vengarnos, de tomar represalias contra la persona que nos ha ofendido. En Colosenses 3:13 la palabra nos dice: soportaos unos a otros y perdonados unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera como Cristo nos perdonara, así también hacedlo vosotros. Entonces, perdón es una actitud del corazón, se requiere haber conocido la gracia de Dios. Pero tenemos que entender que hay dos clases de perdón. Hay un perdón interno y un perdón externo, es una forma de manifestación del perdón. El perdón interno es obligatorio para todos los cristianos, es obligatorio. Y no depende de la voluntad del agresor. Es decir, así el agresor no reconozca su falta, nosotros tenemos que perdonar, porque es no tomar opción de venganza. Es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos. El interno es obligatorio y no depende de la voluntad del agresor. Es dejar ir el sentimiento, el rencor y el deseo de venganza. Acuérdense que nuestro Señor dijo: bien la venganza, yo pagaré. Pero nosotros tenemos que tomar la comisión de Dios, que Dios es el único que se puede vengar. Entonces, estamos obligados a perdonar, pero el perdón interno. Para ello, el perdón, que es el perdón externo, que es obligatorio si el agresor se arrepiente. Y el perdón externo busca restablecer las relaciones entre las personas. Pero ¿cómo podemos restablecer la relación entre las personas si las personas no se arrepienten? Si nosotros restablecemos la relación entre las personas, o si no se han arrepentido, eso significa que podríamos caer otra vez en la misma consecuencia que nos llevó. Amén. Entonces, el perdón externo busca la reconciliación y la no repetición, porque precisamente el arrepentimiento es eso, es ofrecer disculpas a la persona con la condición de no volverlo a hacer. Pero si nosotros nos reconciliamos con una persona que ni siquiera ha reconocido su error, no ha pedido perdón, lo más seguro es que vuelvan a pasar por los mismos hechos. Entonces, el Señor quiere que tengamos perdón interno, pero el perdón externo debe estar sometido al arrepentimiento de parte de la persona. Inclusive, el Señor nos ofrece perdón a toda la humanidad. Cristo murió por todos los pecados, de verdad. De tal manera, por Dios al mundo, que entregó a su unigénito para que todo aquel que Él crea. O sea, el ofrecimiento del perdón de parte de Dios es para todos. Pero hace efecto el perdón solamente en aquel que reconoce que son pecadores, que se han arrepentido ante Dios y que no quieren volver a hacer lo que antes era. Entonces, cuando el perdón surge efecto en las personas y se transforma en una reconciliación con Dios y obviamente con nuestros semejantes. Entonces, el perdón, para que surja efecto, se requiere el arrepentimiento de parte de la agresión. Por eso la palabra de Dios nos invita a arrepentirnos, porque nada sirve saber que Dios perdona a todos, Dios perdona a todos. Pero para que el perdón de Dios surja efecto en nosotros, tenemos que arrepentirnos. De la misma forma también sucede con el perdón de las personas, tienen que arrepentirse unos a otros para buscar la reconciliación y la no repetición. Al respecto, miremos lo que nos dice Lucas 17, verso 4. Lucas 17, verso 4 dice: y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviera a ti, diciendo: me arrepiento, perdóname. Sabemos aquí cómo el perdón está en función del arrepentimiento de parte de la agresión. Si no hay arrepentimiento, pues no puede haber perdón externo. Puede haber perdón interno, porque es la intención del ofendido de no tomar represalia contra esta persona, de no vengarse. Pero el perdón externo se requiere arrepentimiento de parte de la agresión. ¿Para qué? Para buscar la reconciliación y la no repetición, o sea, que no te vuelvan a dar los hechos anteriores. Cuando la persona reconoce su falta, quiere decir que está arrepentida y que no volverá a hacer lo mismo que hizo anteriormente. Es como se manifiesta el perdón externo. Pero también se puede ver el orgullo, no solamente con respecto a nuestro prójimo, puede haber orgullo frente a Dios. ¿Y cómo se representa ese orgullo frente a Dios? Cuando no oramos. Cuando nos basamos solamente en nuestras creencias, en nuestra sabiduría, en nuestras experiencias, y no oramos, no buscamos la presencia de Dios. Toda la palabra de Dios nos enseña quién es Dios. Jesucristo es Dios. Toda la escritura, desde Génesis a Apocalipsis, está hablando de Jesucristo. Pero nada sirve tener un conocimiento de Dios si no ponemos en práctica ese conocimiento. ¿Y cómo lo ponemos en práctica? Orando. Dios lo que quiere es tener una relación con nosotros. A través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, Dios se da a conocer al hombre para que el hombre lo busque, para que tenga una relación personal.
para que no suceda como a las personas que se acercaron a Jesucristo y dicen, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos estos milagros. O podemos decir, en tu nombre te conocemos a través de la palabra de Dios. Que diría el Señor, apartó de mí, nunca os conocí, nunca os conocí como adoradores, nunca os conocí como personas que oraban, nunca os conocí como personas que me buscaban en espíritu y en verdad. Entonces, cuando nosotros estudiamos la Biblia, es para orarle al Señor, para tener una relación personal con el Señor. De nada sirve conocer la palabra de Dios y no orar. Esa es la mayor demostración de orgullo y de arrogancia que puede tener una persona, no orar. Entonces, tenemos que eliminar el orgullo y la arrogancia frente a Dios orando. Con eso demostramos que dependemos del Señor, que somos humildes ante Él, que lo necesitamos en nuestra vida para poder seguir creciendo espiritual y materialmente. Tenemos que orar. La oración, la falta de oración es la mayor manifestación de orgullo contra Dios. No dependemos de Dios, tenemos que aprender a depender de Dios. Y la única forma de mostrar que dependemos de Dios es orando. Porque orando le estamos diciendo, Señor, sin ti no soy nada, como Dios me acabó de decir, sin mí nada podréis hacer. Entonces tenemos que orar. Orar es fundamental en la vida del cristiano. De nada sirve conocer la palabra de Dios, tener mucha sabiduría de la palabra de Dios y no orar. Porque la palabra de Dios nos está llevando al arrepentimiento, y el arrepentimiento es no aprender a no depender de nosotros mismos, sino aprender de la fuerza de Dios. Aprender que toda la lucha es espiritual y que si es espiritual tenemos que depender de Él. Conocerlo en espíritu y en verdad. En espíritu, porque oramos, buscamos en verdad, con base en la verdad que es su palabra. La consecuencia del pecado, se lo vemos que comienza con el orgullo y la arrogancia. Y ese orgullo y la arrogancia nos lleva a la esclavitud. ¿Qué es la esclavitud? Es una adicción o dependencia, ya sea sustancias adictivas, sustancias alucinógenas o cualquier clase de sustancia como el alcohol o actividades que son nocivas para el cuerpo y para la mente. Hay sustancias que son nocivas para el cuerpo, ¿verdad? Como el alcohol, drogas alucinógenas que son adictivas para el cuerpo, pero también, y para la mente también, pero también hay actividades que son adictivas y son perjudiciales para el cuerpo y para la mente. ¿Cuáles son las sustancias adictivas, actividades adictivas que pueden usar? Por lo menos la adicción al celular. Si lo tomas simplemente para distraerte, no para estudiar la palabra de Dios, no para compartir la palabra de Dios, puede llevarte a una adicción que es nociva para el cuerpo y para la mente. Para la mente porque solamente estamos dependiendo del celular para todas las cosas que hagamos. Entonces tenemos que saberlo controlar. Diferente a las adicciones que producen dependencia, están los hábitos saludables. Los hábitos saludables sí los tenemos que cultivar, que es diferente, que benefician tanto al cuerpo como a la mente. Y esos hábitos saludables son una alimentación balanceada, evitar el exceso de azúcar. El azúcar, podríamos decir que no es malo, lo malo es el exceso de azúcar, pero tenemos que saberlo controlar. Las grasas no son malas, el exceso sí es malo. El comer no es malo, pero el exceso regula, y Dios castiga la gula, lo ve como un pecado. Hacer ejercicio no es malo, pero ya tener adicción al ejercicio como estar esclavizado al gimnasio, ya es una actividad que es adictiva, que genera dependencia. Pero entre los hábitos saludables no solamente está la alimentación balanceada, sino hacer ejercicio regularmente tenemos que hacer ejercicio, eso es normal para los cuerpos. Y también la higiene personal, es importante que tengamos higiene personal. Son hábitos saludables que tenemos que saber cultivar, que son diferentes a las adicciones, que producen dependencia y son sustancias o actividades que son nocivas para el cuerpo. Dios quiere darnos su paz. Cuando estamos en ese pozo de la desesperación, que no tenemos paz, Dios nos ofrece su paz. Él quiere hacernos libres de la esclavitud del pecado y hacernos nuevas criaturas. Para podernos sacar a Dios de la esclavitud del pecado, tiene que hacernos libres de la esclavitud del pecado. Pero pregunta, ¿cómo somos libres del pecado? Si desde que nosotros nacemos tenemos tendencias pecaminosas y de las cuales nosotros ejercitamos nos volvemos esclavos. Dios quiere sacarnos del pozo de la desesperación. Y precisamente esa es la enseñanza en el diálogo, cómo salir del pozo de la desesperación. Todo esto es un preámbulo para entrar en la palabra de Dios. Cómo podemos ser renovados y cómo podemos convertirnos en nuevas criaturas. Los invito a que abran su Biblia en 2 Corintios capítulo 5, verso 17. 2 Corintios 5, 17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dice lo que dice: de modo que si alguno está en Cristo, o sea, que para poder salir del pozo de la desesperación, tenemos que estar en Cristo. ¿Y qué significa estar en Cristo?
si estamos en Cristo, o sea que si lo conocemos como Señor y como Salvador. Muchas veces se dice a las personas, acepta a Cristo como Señor y Salvador. ¿Pero qué significa aceptar a Cristo como Señor y Salvador? Primero vamos a comenzar hablando al revés, o sea, conocer a Cristo como Salvador. Para reconocer a Cristo como Salvador, tenemos que reconocer que estamos en pecado, que somos pecadores, que estamos perdidos, como dice la palabra de Dios, que todas las personas son pecadoras. La palabra de Dios nos dice, porque la palabra de Dios nos dice que todos somos pecadores, porque cuando todos pecaron y están destituidos del reino de los cielos, siendo rescatados gratuitamente por la gracia del Señor. Entonces, tenemos que aceptar que somos pecadores, porque antes nos creíamos perfectos, ¿verdad? Antes decíamos, oye, soy bueno es el vecino que se emborracha, y yo no me cago en mi interés de vecina, ni cuarto de vecina, y que comía mi camino. O si me emborracho porque tengo hijos en mi casa, que no falta nada. Hay pecado, porque tiene una adicción que lo está llevando a la perdición. Entonces, el mayor pecado es creernos que somos buenos, el malo del otro. Yo soy bueno, el malo del otro. Entonces tenemos que reconocer que no somos perfectos ni somos buenos, que somos malos, como antes nos creíamos que éramos buenos. Y que todos los pecados que nosotros hemos hecho eran contra Dios, así como reconoció David. David cuando le recriminaron, por así decirlo, el pecado, él dijo, reconozco que he pecado contra el Señor. O sea, a pesar que había adulterado y había mandado a matar a un hombre, a la esposa de la mujer, con la que adulteró, reconoció que ese pecado no lo hizo ni contra la mujer, ni contra el hombre que había mandado a matar, sino contra Dios. Él dijo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de ti. Entonces tenemos que reconocer que todo lo malo que nosotros hayamos hecho y que lo hayamos hecho a una persona siempre es contra Dios. Todo pecado es primero contra Dios, toda ofensa es contra Dios. Así dice el Salmo 51, verso 4, David dijo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces, reconocer que somos pecadores, que necesitamos un Salvador, y eso es lo que se conoce como fe. Aceptar la obra redentora de Cristo en nosotros, que es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio de Cristo? El Evangelio de Cristo vemos resumido, como dice 1 Corintios 15:3, que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día, conforme a la Escritura. Que murió por nuestros pecados, es decir, que si nosotros creemos en la obra redentora de Cristo, Cristo nos limpia nuestros pecados. Y Cristo, ¿por qué resucitó? Para darnos una nueva vida en Cristo Jesús. Una nueva vida aquí en la tierra, aquí mismo, una nueva vida porque ya no vamos a estar sujetos al pecado, y una nueva vida eterna en el futuro, cuando nos encontremos con nuestro Creador. Entonces, creer en la obra redentora de Cristo, que su muerte fue por nuestros pecados y que su resurrección fue para darnos vida. Porque en Cristo Jesús somos sepultados juntamente con Él por muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos, nosotros vivamos una vida nueva en Cristo Jesús. Ahora, ya sabemos qué significa aceptar a Cristo como Salvador. Reconocer que somos pecadores, que sin Cristo estamos perdidos. Por cuando todos pecaron están destituidos del reino de los cielos. O sea que tenemos que reconocer que todos somos pecadores. Eso significa reconocer a Cristo como Salvador. Una persona no va a reconocer un salvavidas si primero nos está orando. Una persona va a la playa y ve al salvavidas que está sentado por allá, no ve como salvavidas. Pero cuando ve al salvavidas como un salvador, cuando reconoce que está orando, cuando está en el mar allá pidiendo auxilio y llama con sus manos a cualquier persona para que la avise el salvavidas. Es cuando reconoce que necesita el salvavidas, el salvador en ese momento que lo está orando. Así nosotros tenemos que reconocer que sin Cristo estamos perdidos, estamos destituidos del reino de los cielos, estamos condenados a la muerte eterna. Entonces eso es lo que significa aceptar a Cristo como Salvador. Que sin Él no somos nada, sin Él estamos perdidos. Por eso Jesucristo dijo, sin mí nada podéis hacer. No podemos salvarnos nosotros mismos, nadie puede salvarnos a sí mismo, solamente Cristo, que es nuestro Salvador. Pero ¿qué significa aceptar a Cristo como Señor? Aceptar a Cristo como Salvador es poner la fe en la obra redentora de Cristo, es poner la fe en que solo Cristo nos puede salvar. Pero aceptar a Cristo como Señor es aceptar su acto, aceptar que tenemos que tener un arrepentimiento externo. Tenemos que tener un arrepentimiento externo, hacer obra, obedecer sus mandamientos. Los mandamientos se clasifican en dos clases de mandamientos. Hay mandamientos sacrificiales y mandamientos morales. Los mandamientos sacrificiales no estamos obligados a hacerlos, pero porque ya Cristo lo cumplió. Pero sí tenemos que cumplir los mandamientos morales. Por eso Jesús digo, ¿por qué me llamas Señor si no obedeces mis mandamientos? O sea, tenemos que obedecer los mandamientos de Cristo para poder aceptarlo como Señor, obedecer sus mandamientos. Hacer obra que demuestre que estamos arrepentidos. Por eso el apóstol Pablo
perdón, en Hechos 26, 20 dice que hagamos obras dignas de arrepentimiento, o sea, que demuestre que estamos arrepentidos. ¿Y cuáles son las mayores obras de arrepentimiento? Dejar los malos hábitos que antes teníamos, pero no con nuestra fuerza, sino con el poder y la autoridad de Cristo en nuestra vida. Dejar esos malos hábitos, reconciliarnos con Dios y con el prójimo. Eso es un acto que son actos dignos, obras dignas de arrepentimiento, hacer obras que demuestren que estamos realmente arrepentidos. Otro actuar que demuestra nuestro cambio interno, o sea, que rendir nuestra vida y nuestra voluntad a la autoridad de su señorío. No solamente hacer obras dignas de arrepentimiento o hacer sus mandamientos, sino congregarnos. Congregarnos no es una invitación opcional, es un mandato para todos los cristianos. ¿Por qué? Porque cuando nos congregamos nos ayudamos a crecer unos a otros. Fortalecemos los vínculos de amistad que hay entre cada uno de los hermanos. Aprendemos a tratar bien a las personas a través del trato con los hermanos. Así como tratamos a los hermanos de la iglesia, tenemos que tratar a la gente del mundo. ¿Para qué? Para que vean que hay algo en nosotros que ha cambiado, que ya nos tratamos igual como nos tratamos antes de ser amigos. Creo que nos tratamos con amor, un amor que debe haber entre los hermanos de una iglesia, que nos ayudemos, que nos perdonemos uno a otro. Eso nos ayuda a crecer. Aprendemos a hacer buenas obras. Dentro de la iglesia aprendemos a hacer buenas obras, pero esas buenas obras que hacemos dentro de la iglesia también tenemos que hacerlas afuera de la iglesia, para que demos testimonio de que verdaderamente Cristo está viviendo en nosotros, para que demos fe de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y el congregar nos fortalece unos a otros. Si caemos, un hermano nos puede dar un consejo que nos ayude a levantarnos, porque muchas veces no vemos nuestros propios errores, pero un hermano nos ayuda a ver nuestros propios errores. Y eso es lo importante de congregarnos. Si dejamos de congregarnos, no hay nadie que nos pueda señalar nuestro defecto, porque todos nosotros tenemos la desventaja, que nos creemos santos, nos creemos buenos, van del otro. Entonces, cuando nos congregamos, podemos ver nuestros defectos en los ojos de los hermanos que nos pueden estar observando, nos pueden llamar y llamar la atención en un momento dado. Eso es lo importante de congregarnos. Los que dejan de congregarse, podríamos decir que son unos verdaderos orgullosos que no quieren aceptar la voluntad de Dios, no aceptan a Cristo como Señor, porque el Señor nos manda a congregarnos. La palabra de Dios dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y cuando nosotros nos congregamos, mira lo que sucede cuando nos congregamos. Hacemos cosas muy importantes, como dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Eso es lo que hacemos cuando nos congregamos, nos reunimos, oramos los unos con los otros. Si alguien se ha caído en pecado o alguien está enfermo, oramos los unos con los otros para restablecer a esa persona que ha caído. No hacer débil a la persona que haya caído, sino buscar simple restauración y que esa persona vuelva otra vez a los brazos de Cristo. Cuando somos nuevas criaturas, dice la palabra de Dios, si alguno está en Cristo, nueva criatura, entonces ya hay lo que significa estar en Cristo. Estar en Cristo significa aceptar a Cristo como Señor y como Salvador. ¿Y qué significa ser nueva criatura? Que recibimos tiempo de refrigerio, que las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles son las cosas viejas? La esclavitud del pecado. Salimos de la esclavitud del pecado, no con nuestra fuerza, sino con la fuerza de Cristo. Ya no somos esclavos del pecado. El pecado ya no nos domina, sino que nosotros podemos dominar nuestro cuerpo carnal. Porque por eso dijo Jesucristo, si el Hijo nos libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo, cuando llega a nuestra vida, nos liberta de la esclavitud del pecado. Y todo aquel que ha nacido de nuevo no practica el pecado. Eso no quiere decir que un cristiano no peque. Sí, un cristiano puede pecar, pero no se queda en el pecado. No practica el pecado. No lo hace consuetudinariamente, no lo hace constantemente. Un momento de rabia, de ira, puede de pronto ofender a un hermano, pero reconoce sus pecados, se arrepiente, le pide perdón a la persona y se levanta en el nombre de Jesús. Entonces, por eso dice la palabra de Dios que el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque es nacido de Dios. Y no practica el pecado quiere decir que no sigue haciendo esas acciones malas, sino que reconoce su pecado y va a arrepentimiento. Un arrepentimiento primero a Dios y arrepentimiento del hermano que ha ofendido. Y ahí se da el verdadero perdón, la verdadera esencia del perdón, que es reconocer nuestro error y pedir perdón. Pero cuando el orgullo nos mata, no somos capaces de pedir perdón. Entonces, el Señor lo que quiere es que nos aprendamos a pedir perdón, porque si no somos capaces de pedir perdón al hermano, podemos pedir perdón al hermano bueno. Entonces, ser nueva criatura significa que las cosas viejas pasaron, que ya no somos pecadores, no estamos esclavos del pecado. Podemos pecar, pero ya no somos esclavos del pecado.
todo es hecho nuevo. Cuando nosotros cambiamos nuestra forma de pensar, podemos cambiar nuestra forma de actuar. Y al cambiar nuestra forma de actuar, ya no hacemos las viejas cosas que hacíamos antes. Entonces eso se llama renovado el espíritu de vuestra mente. En el mundo lo llaman lavado de cerebro. A muchos cristianos le dicen, ¿qué te lavado el cerebro? Efectivamente, Cristo nos lava el cerebro, nos cambia nuestra forma de pensar. Eso significa ser una nueva criatura. Cambiamos la forma de pensar y así cambiamos la forma de actuar. Y si nosotros cambiamos la forma de pensar, cambiamos la forma de actuar, obviamente que el mundo a nuestro alrededor empieza a cambiar. Todas las circunstancias a nuestro alrededor empiezan a cambiar. Si nosotros damos amor, ¿qué vamos a recibir? Amor. Si nosotros damos perdón, ¿qué vamos a recibir? Perdón. Si nosotros damos misericordia, ¿qué vamos a recibir? Misericordia. Pero si sembramos orgullo y sembramos pleito, contienda, vamos a recibir lo mismo. Entonces, la única forma es que todo sea hecho nuevo, sea que cambiemos nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. Y automáticamente nuestro mundo, el mundo como nos devolvemos, empieza a cambiar. Todo es hecho nuevo, como dice la palabra de Dios. Todas las cosas son hechas nuevas porque hemos cambiado con base en la obediencia a la palabra de Dios. Y cuando decimos obediencia a la palabra de Dios, quiere decir renovar el espíritu de nuestra mente, cambiar nuestra forma de pensar. Y no estoy hablando de pensamiento positivo ni de mentalidad positiva, sino de cambiar nuestra forma de pensar con base en la obediencia a la palabra de Dios. ¿Ven? Y también ser nueva criatura significa crucificar el viejo hombre, renunciar a los deseos pecaminosos, vivir conforme a la palabra de Dios, todo por amor a Cristo. Nosotros no podemos dominar nuestra naturaleza carnal con simplemente el deseo de no pecar, porque sería como tratar de apagar un incendio con gasolina. Tratar de dominar nuestra vieja naturaleza carnal con deseos carnales no podemos, pero tenemos que usar el poder de Dios, que es el que nos ayuda a salir adelante, renunciar a los deseos pecaminosos y vivir conforme a la palabra de Dios. Y de esa forma, cuando las cosas viejas pasan, porque ya no somos esclavos del pecado, cuando todo es nuevo, cuando crucificamos al viejo hombre, estamos libres de la esclavitud del pecado, ya el pecado no nos domina. El poder esclavizador del pecado desaparece de nuestra vida. Como dice Romanos 6:12, no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. ¿Por qué ya no lo obedecemos? Porque ya hemos cambiado nuestra forma de pensar y hemos cambiado también nuestra forma de actuar, y automáticamente nuestro mundo, el mundo en que nos desenvolvemos, empieza a cambiar. Entonces, para concluir, ya para terminar, podemos decir que el pozo de la desesperación es un estado, como su nombre indica, de desesperación extrema, en el cual se nos va la paz y que no podemos salir de él con nuestra propia fuerza. Con nuestra propia fuerza nos hundimos más y más y más, que necesitamos la ayuda solamente de nuestro Señor Jesucristo, que nos puede sacar ese pozo de desesperación, y con la ayuda de la iglesia, por eso tenemos que congregarnos, no dejando de hacerlo como aquel tiempo costumbre. El apoyo de los hermanos en Cristo es fundamental para poder salir del pozo de desesperación, y obviamente la ayuda más importante es la de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Con la ayuda de Dios, solamente con la ayuda de Dios lo conseguimos esa paz que solamente Cristo nos puede dar, y con el apoyo de nuestros hermanos podemos conseguir ser restaurados en lugares seguros, el apoyo de nuestros hermanos, y se puede dar el cumplimiento de lo que dice el Salmo 40, verso 2 que ya leí: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Cuando somos obedientes, cuando hemos sido hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús, cuando hemos aceptado a Cristo como Señor y como Salvador. Por eso la importancia de reconocer que somos pecadores y que siempre lo seremos, tenemos esa condición innata de ser pecadores y que no somos buenos. Porque la persona que se crea buena, que se crea justa, dice que no cae. Entonces tenemos que reconocer que solamente necesitamos de Cristo Jesús para poder salir adelante del pozo de desesperación y conseguir la paz que solamente Cristo nos puede dar. Porque cuando se nos va la paz, nosotros preferimos que se vaya todo el mundo, toda nuestra vida desaparezca, pero queremos la paz, y la paz solamente nos puede dar Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, y esta ha sido la enseñanza por el día de hoy. Espero que la atesore en sus corazones, y lo más importante es que la pongan por obra.